cosillas importantes sobre Hazel Bishop, ¿ya? No sé si Hazel y Bishop se lee así. Sí, sí, bien pronunciado. Su nombre completo, Hazel Gladys Bishop, nacida el 17 de agosto de 1906. Es decir, un día como hoy, hace muchos años, en Hoboken, Nueva Jersey, eso es en Estados Unidos, ¿ya? Y murió el 5 de diciembre de 1998 en Nueva York. Fue una química y empresaria estadounidense que es principalmente recordada como la inventora de líneas de cosméticos que llevaba su nombre. ¿Ya? Bishop se graduó en Barnard College en 1929 y asistió a cursos nocturnos de posgrado en la Universidad de Columbia. De 1935 a 1942 fue asistente en un laboratorio dermatológico, después de lo cual aceptó un trabajo como química orgánica en la Standard Oil Development Company. Luego trabajó en una capacidad similar por Saucony Vacuum Oil Company. Ahí son los nombres de empresa, por supuesto, gringos. ¿Ya? En 1949, después de una larga serie de experimentos caseros, Bishop perfeccionó un lápiz labial que permaneció en los labios más tiempo que cualquier otro producto disponible en ese momento. Al año siguiente, formó Facial Bishop Inc., su compañía, ¿ya? Para fabricar su lápiz labial duradero. La barra de labios a prueba de besos fue un gran éxito en el mercado y los fabricantes rivales pronto introdujeron productos similares. Bishop fue presidenta de la firma hasta noviembre de 1951, cuando renunció en una disputa con el accionista mayoritario. Su demanda por la mala administración de la corporación se resolvió en 1954, momento en que Hazel Bishop Inc. tenía ventas anuales de más de $10 millones. Luego Bishop organizó Hazel Bishop Laboratories para realizar investigaciones sobre productos químicos orientados al consumidor. En 1955 se desarrolló un limpiador de cuero y le siguieron otros productos cosméticos y de cuidado personal, y se formaron varias empresas para fabricar los productos. En noviembre de 1962, Bishop se convirtió en agente registrado de la firma de corretaje de Bache & Company, tuvo éxito en Wall Street y algunos años más tarde se convirtió en analista financiera en Evans & Company. En 1978 se asoció con el Fashion Institute of Technology de Manhattan, especializado en marketing de cosméticos. Ya que gran historia. Súper. Muchas gracias, profe Claudia. Sí, así que para quienes de ustedes que les guste la química, la moda, los negocios, esta historia lo tiene todo. Así que les invitamos a que si les interesa averigüen un poco más de cuál fue la parte química detrás de eso, desde el lápiz labial sin manchas, que de hecho la frase con la que lo encontré compartido, y por lo mismo pensé que este era algo interesante para mostrarlo hoy. Decía el lápiz labial que no mancha, que se queda en ti y no en él. De todas maneras, bien heteronormada la historia, pensando que una mujer solamente podía darle beso a un hombre, pero en fin. O que solamente una mujer iba a usar lápiz labial. Entonces, quienes quieran leer más de esto, ahí va enviado el link de Wikipedia con la biografía un poco más extendida, y pueden buscar obviamente todas sus otras fuentes de esta mujer bien interesante, química, inventora, mujer de negocios, entre otras cosas. Y efectivamente, como dice la profe Claudia, aquí esto da para una película, que lo tiene todo. Tiene todo. En fin, jóvenes, espero que esta historia les haya gustado, que les haya motivado un poco para partir la clase o para seguir estudiando cosas como química o matemática, porque justamente eso es lo que vamos a hacer ahora. No química, sino que es matemática. Entonces lo que vamos a hacer es, como les estaba comentando, vamos a partir con materia nueva que ustedes pueden encontrar en la página 149 de su libro de matemáticas, que de todas maneras yo les voy a compartir ahora.
Entonces, ahora vamos a ver, como les decía, funciones, pero otro tipo de funciones que ustedes no conocen. O si estuvieron en el electivo de matemáticas conmigo el año pasado, ustedes sí conocen, pero no como funciones propiamente tal, sino que como relaciones en un triángulo. Y estas son las funciones seno y coseno, que son dos relaciones trigonométricas. Entonces lo que vamos a hacer hoy es vamos a revisar de manera más o menos rapidita qué es cómo se encuentran, perdón, estas funciones y qué significan geométricamente. Bien, y para eso entonces vamos a repasar un poquito de construcción de triángulos, qué significan algunos de los grados de los triángulos, cómo se transforman de distintas unidades de medida para los grados, entre otras cosas. Aquí vamos a ver justamente la circunferencia unitaria. Si ustedes quieren probar cómo está su conocimiento en esta parte de trigonometría, en esta misma unidad, pero al principio, déjenme ver en qué página, hay algunos ejercicios que sirven justamente de diagnóstico que vamos a hacer eventualmente. Pero si ustedes quieren partir antes para probar su conocimiento, excelente. Están en la página 138. El ejercicio número 3 y el 4 son actividades diagnósticas de la parte de trigonometría. Pero ahora, dado que no vamos a ver trigonometría propiamente tal, sino que vamos a ver un poquito de ángulos y circunferencia y triángulos, no vamos a partir con eso. Entonces vamos a usar algunas de las partes que aparecen en esta imagen, ¿bien? Y el tema central de la clase de hoy va a ser justamente la circunferencia unitaria, que se ve acá, que de hecho circunferencia es algo que también vimos en el lectivo el año pasado, pero no vamos a usar esos conocimientos, ¿ok? Lo vimos de una manera más algebraica, por decirlo de algún modo, el año pasado, pero hoy no lo vamos, perdón, para esta parte de la materia no vamos a usar tanto ese conocimiento. Entonces, profe Claudia, me gustaría que eligiera a alguien para que nos comience a leer alguna de estas cositas. ¿Okay? Yo mientras que la profe Claudia elige, voy a abrir algunas otras cosas. Ya, profe Claudia puede expresar su opinión a través de micrófono, eso mismo. Ya. Mi dedo apuntó a Benjamín Molina. Ya. Ya, excelente. Benjamín Molina, manifiéstese, por favor. Aló. Sí, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, profe. Bien, bien, muchas gracias. Benjamín, súper. Por favor, léenos de aquí del cuadro en amarillo el primer párrafo. Una circunferencia unitaria es la curva ubicada en el plano cartesiano, con centro en el origen y de radio 1, cuya ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Excelente, súper, muchas gracias. Entonces, si ustedes buscan todos los pares de puntos que cumplen con esta propiedad, que x al cuadrado más y al cuadrado sea igual a 1, ustedes van a llegar a que todos esos puntos forman una circunferencia unitaria. De hecho, aquí lo vamos a construir, en desmos. Si ustedes hacen x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, ustedes van a llegar a justamente esta circunferencia. Les voy a explicar en un momentito por qué pasa. Déjenme sacar esto. Listo. Y ahí ustedes pueden ver que esto es una circunferencia perfecta, donde el radio es 1 porque tenemos el centro aquí en el punto 0,0. Entonces ahora vamos a poner el centro acá. Y la distancia entonces desde ese punto hasta cualquier otro de la circunferencia es igual a 1. Y esto sí lo vimos en el matemática común. Recuerden que la distancia entre dos puntos se medía como la distancia entre, por ejemplo, este punto y el centro. Se mide como, vamos a marcar un punto en la circunferencia. Por ejemplo, yo sé que el punto raíz de 2 dividido en 2, raíz de 2 dividido en 2, por ejemplo. Ese punto de ahí es parte de la circunferencia. Entonces, si ustedes trazan la línea de acá a acá, esa línea de acá, esa línea va a tener también largo 1. Y si ustedes calculan la diferencia entre, la distancia entre esos dos puntos, lo que va a ocurrir entonces es que se toma la diferencia en X, la diferencia en Y, y se calcula la distancia por el teorema de Pitágoras.
Bien, y si ustedes hacen eso con todos los puntos de la circunferencia, van a llegar entonces a que esta es justamente la ecuación de la circunferencia. Unitaria, bien. ¿Por qué se le dice unitaria? Porque su radio es 1. Si ustedes cambiaran el radio, por ejemplo, si ustedes pusieran aquí radio 2, perdón, 2, eso significaría que el radio sería raíz de 2. Si ustedes ponen aquí 4, ahí les daría que el radio es 2. Pero vamos a trabajar con la circunferencia unitaria por motivos que ya van a quedar completamente claros. Bien. Aparte, tenemos el centro de la circunferencia en 0, porque esto también podríamos moverlo para los lados. Por ejemplo, si es que movemos esto acá, el centro nos quedaría movido de dos maneras distintas, pero simplemente lo vamos a trabajar con el centro en 0,0 hasta el momento. Bien, entonces esto es... Todavía no hay justificación para decirles por qué estamos usando la circunferencia unitaria, pero sí es al menos cómo se construye. Bien, ahora Tomás, ¿cuál es tu pregunta? Hola, profe. Vi algo, se supone que cuando es igual a un número, o sea, igual a 1, se supone que da como la forma de un círculo, ¿verdad? Sí, y si tú le pones aquí en vez de 1, como por ejemplo, no sé, 10, lo que eso va a hacer es que te va a aumentando el agrandar círculo. la circunferencia. Ah, bien. Eso es. Bien, sí, y mientras más grande es el número, más grande es el radio. Este número que está acá es el radio al cuadrado. Sí, es el radio al cuadrado. Pero como 1 al cuadrado es igual a 1, nos da una circunferencia de radio 1. Gracias. Ya, súper. Entonces, ¿por qué es que esta circunferencia es tan importante? Lo vamos a ver entonces en un momento. Antes de eso, este recuadro introduce otro concepto, que es el concepto de radián. Entonces, Benjamín Molina, me gustaría que tú escogieras a alguien que esté presente aquí en la clase para que nos lea siguiente, el siguiente párrafo. Puedes nominar a alguien escribiendo o hablando por micrófono. No, ya, que lea la Martina. Ya, excelente. Hola Martina, ¿estás presente? Hola, profe, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien. Súper. Martina, por favor, léenos el segundo párrafo que parte con un radián y termina en esa formulita que está ahí. Ya. Un radián es el ángulo central de la circunferencia necesario para que la longitud del arco subtendido por ella, que parte en el punto 1,0, sea igual a su radio. Su equivalencia en grados es la siguiente. Y sale la fórmula. Sí, lee la fórmula, por favor. Un radián es igual a 180 grados partido por pi, que es semejante o congruente, no sé, a Aproximadamente. 57, como 2957 grados. Súper, muy bien, muchas gracias. Entonces, en este párrafo se introduce el concepto de radián, que es una manera nueva que ustedes van a tener para ver la medición de los ángulos. Ustedes típicamente se han encontrado con que la medida de los ángulos está medida en grados sexagesimales. Esos son los que se van desde 0 a 360 o puede ser más. Entonces, un ángulo recto mide, por ejemplo, 90 grados, un ángulo extendido mide 180 grados, un ángulo agudo mide menos de 190 grados. Entonces, aquí vamos a dejar esto porque Desmos tiene otra herramienta que nos va a servir para hacer algunas cosas geométricas. ¿Dónde está? Math Tools, Geometry Tool. Bien, entonces aquí vamos a dibujar un círculo. Podemos borrar este. Perdón. Esta es la herramienta de acá, sí. Mostrar grilla. Vamos entonces a definir un círculo. Lo definimos con tamaño acá. Y un ángulo se escoge un punto, el vértice y el otro punto. Y lo vamos a poner más o menos como por acá. Bien. Ya, excelente. Entonces vamos a unir los segmentos para terminar de construir el ángulo. Ya, ahí sí. Tenemos una pregunta. Sí. Olisa, ¿cuál es tu pregunta? Quería preguntarle, profesor, dice que los radianes pueden tener un resultado positivo y negativo, ¿eso es cierto o no? ¿O Sí, tiene algún por algo ahí significado? está en el libro. El libro se los dice
El libro es cierto por mientras crearle, pero yo luego les voy a explicar. Pero todavía no hemos llegado a eso. Vamos a terminar de explicar primero qué es un radian. Aunque Isaac aquí tiene un punto muy válido, que es cuestionarse lo que está en los libros, lo que está muy, muy bien. También, por cierto, no tienen que tomarme a mí como autoridad, tienen que cuestionárselo también eso. O sea, yo les voy a entregar, al menos aquí en clase de matemática y en física, todo desde los primeros principios, entre comillas, y luego voy a construir sobre eso con lo que espero que sean pasos lógicos, pero si ustedes ponen en duda algo, está bien. Justamente eso es lo que esperamos que hagan en clase de ciencia, poner en duda las cosas. Ya, en fin, entonces aquí tenemos una circunferencia que tiene un ángulo marcado que es de 57 grados, que es más o menos lo que... lo que vale un radian. Pero entonces, ¿qué es un radian? Entonces, un radian es... va para el otro lado. Perdón, ahí sí. Un punto, el medio. Ah, ya entendí cómo funciona esto. Punto, medio, y termina el arco. Ya, no se alcanza a ver. No importa. Entonces, un radian se define de la siguiente manera. Bueno, primero, al igual como existen distintas unidades de medida en física, matemática, para medir la misma cosa, como por ejemplo la temperatura, ustedes la pueden medir en grados Celsius, o en grados Fahrenheit, o en Kelvin, y todas esas distintas medidas tienen distintas aplicaciones. Eso también ocurre en matemáticas con los grados. Bien, entonces aquí si ustedes se fijan, este es un grado sexagesimal, 57 grados, más o menos. Y eso quiere decir que, asumiendo que la vuelta completa tiene 360 grados, este pedacito de vuelta es igual a una fracción que es 57 de esas 360 partes en las que se divide la circunferencia. Y por eso entonces decimos que esto tiene una medida de 57 grados. Entonces, ¿por qué se introduce esta nueva unidad que es el radian? Porque es una manera de definir los grados de la circunferencia que en relación a una de las razones, véanse como relaciones o como divisiones, proporciones, perdón, perdón, fundamentales de la circunferencia. En una circunferencia es donde ustedes por primera vez se encuentran el número pi, y por lo mismo está el número pi aquí en la definición de radian. En una circunferencia aparece pi, y pi se define como la razón o la división entre el perímetro de la circunferencia y su diámetro. Por lo mismo, la fórmula del perímetro de una circunferencia es 2 por pi por el radio, dado que 2 veces el radio es el diámetro, entonces les queda que el perímetro es pi por el diámetro. Entonces, dado que hay una relación especial entre el perímetro y el radio de una circunferencia, eso da pie para que se pueda también definir una nueva unidad de medida de grados con respecto al perímetro de una circunferencia. ¿Y cómo se hace eso? Se introduce el radian, en el que ustedes toman estas dos patitas del ángulo, por ejemplo, si es que yo muevo esto voy a tener ángulos de distinta medida, y fíjense que si es chico el ángulo, entonces este arco de circunferencia que comprende el ángulo es chiquito, pero mientras yo voy abriendo el ángulo, el arco de circunferencia que comprende el arco de circunferencia que comprende el ángulo ahí sí, es cada vez más grande. Y llega un punto, y es un punto bien particular que está, como les decía por acá, donde este arco de circunferencia, o sea, el espacio que hay entre las dos patitas del ángulo, es del mismo largo, puedo hacer zoom acá, no, así no. Es del mismo largo que el radio de la circunferencia. Entonces, un radian se define, como dice acá, es el ángulo central de la circunferencia necesario para que la longitud del arco subtendido, que parte desde acá, o sea, que parte desde el extremo de la derecha de la circunferencia, y medido luego en sentido antihorario, o sea, medido hasta acá, que es en este caso esta flecha roja, sea del mismo largo que el radio
de la circunferencia. Y en este caso, dado que estamos hablando de una circunferencia unitaria, el radio es 1, entonces la longitud de este arco es un radio, o sea, 1. Y cuando ustedes llegan a ese punto, ese ángulo de acá es un radián. Bien, y la conversión es que un radián es 57.2957, y esto es un número irracional, porque aquí ustedes están dividiendo un número entero por un número irracional, entonces el resultado va a ser justamente irracional. Y 57.2957, bla, bla, bla. No es necesario que ustedes se aprendan esa medida. Sí me gustaría que se aprendieran cómo se convierte entre grados sexagesimales, que es esta de acá, a radianes. Que por cierto se llaman grados sexagesimales porque usan como base el 360 grados que les comentaba antes, que una circunferencia se divide en 360 partes. ¿Y por qué se escoge 360 partes? Porque es un número muy bacán que se puede dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, etc. Se puede dividir de muchas maneras. Es un número que tiene muchos factores. A eso me refiero. Bien, entonces, si esta circunferencia, por ejemplo, tuviera radio 1, podemos poner aquí, podemos anotar. No podemos anotar. Ya. No importa. Entonces, si esta circunferencia tiene grado 1, esta tendría también entonces largo 1. Este largo acá. Entonces, ahí ustedes dicen que, dado que el largo de este arco de circunferencia es 1, este ángulo es un radián. Bien, entonces, el arco, la longitud del arco de la circunferencia define cuál es la medida del ángulo en radianes. Por lo tanto, a ver, pregunta para ustedes. Yo les voy a dar una pregunta acá y ustedes, si es que tienen la respuesta, la pueden enviar en el chat. ¿A cuánto equivale en radianes, por ejemplo, este ángulo sexagesimal que está acá? Entonces, ¿a cuántos radianes equivale 90 grados? Considerando que yo les dije ya que el largo de este arco es igual a la medida en radianes de este ángulo. Les voy a dar un minutito para que lo piensen, a ver si es que tienen alguna idea, y luego yo les voy a dar la respuesta. Bien, ya tengo una respuesta correcta en el chat. Les voy a dar la explicación en un momento. Pero recuerden que la clave está en lo que les dije, que la medida de este ángulo en radianes es igual al largo de la circunferencia o del arco de circunferencia que está acá. Entonces ustedes pueden relacionar, si toda la circunferencia que está acá tiene largo, tiene perímetro en realidad, que es el perímetro 2pi por el radio, y estábamos asumiendo que esta era la circunferencia unitaria, por lo tanto el radio es 1, entonces todo el perímetro es 2 por pi, y esto, dado que es un cuarto de la circunferencia, o sea 90 grados, esta parte del perímetro va a ser pi dividido en 2, por lo tanto este ángulo es en 90 grados sexagesimal, y en radianes es equivalente a pi medios radianes. Bien, así que si es que tenían alguna idea de que eso era o estaban cerca de esa respuesta, excelente. Esa es la explicación, y la conversión que ustedes pueden usar es justamente esta de acá, que un radián es 180 grados partido en pi. Hay otra manera de decirlo, que para eso voy a cambiar a mi otra herramienta de Desmos, que es esta, la Calculator, que voy a anotar aquí una nota. La conversión que ustedes pueden usar es la siguiente. ¿Cómo puedo saltar a...? No. Esto va a ser también una nota. Y me voy a robar
este carácter que me mandaron en el chat. Pi. No. Pi radianes es igual a 180 grados. Bien, y esto entonces les permite a ustedes hacer una regla de 3. Bien, o sea, si pi radianes son 180 grados, entonces esa es la base para después hacer cualquier conversión que a ustedes se les ocurra. Bien, y vamos a probar ahora justamente una de esas. Bien, Martina, tú que hablaste recién, ¿podrías por favor nominar a alguien más del curso, que no sea Benjamín, para que nos ayude en el siguiente ejercicio, por favor? Al Martín. Ya, súper. Martín Calvo, hola, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Súper. Martín, dame algún valor de un ángulo cualquiera en grados sexagesimales. 45. Ya, excelente. Entonces vamos a tener ahora 40 y tenemos que transformar 45 grados. Muchas gracias. Entonces, pregunta, ¿a cuántos radianes equivalen 45 grados? Bien, y para eso ustedes entonces tienen que hacer una regla de 3. Bien, entonces si pi radianes equivalen a 180 grados, entonces x radianes, que eso es justamente lo que les están preguntando a ustedes, ¿a cuántos radianes equivalen 45 grados? Entonces aquí voy a anotar, no puedo anotar la tabla acá, pero lo voy a anotar como si fuera división. Entonces me dicen que pi radianes es a 180 grados, entonces x radianes es a 45 grados. Bien. Lo voy a pasar después a los apuntes para que ustedes lo tengan ahí, la clase del miércoles. Muy probablemente también hagamos algunos ejercicios de esto. Y ustedes entonces despejan de acá x, pasando el 45 multiplicando para el otro lado. Entonces esto les va a quedar 45 pi dividido en 180 es igual a x. Y aquí ustedes pueden simplificar 45 con el 180 y les va a quedar que x es igual a pi dividido en 4 radianes, o pi cuartos radianes. Entonces, con esta base que está acá, con la conversión entre radianes y grados sexagesimales, ustedes pueden hacer cualquier transformación entre grados sexagesimales y radianes. Aparte de eso, si ustedes quieren, pueden aprenderse una tabla de conversión entre grados sexagesimales y radianes, como una que voy a buscarles ahora. Y ahí ustedes entonces eligen qué estrategia les favorece más, ¿bien? Si es que la memoria o la técnica para buscar justamente estos valores. Entonces, conversión sexagesimal a radianes. Ustedes pueden buscar una de estas también en Google. Bueno, Google les permite hacerlo también, pero hay una tabla de estos para los valores típicos que se encuentran. ¿Dónde podemos encontrar una tablita? O si la profe Claudia la tiene a mano, que yo le envié una hace poco, que está bastante completa. Aquí hay una, muy buena. Esto es más que una tabla. Pero tiene, ya, lo que me imaginaba, la página de Wikipedia. Tiene todo lo que ustedes van a necesitar y más. Bien, al menos hasta este momento del curso ustedes necesitan solamente la conversión, que está aquí, bien. Si se fijan, aquí están los valores típicos 0, 30, 45, 60, 90, 120, etc. Y la conversión de grados sexagesimales a radianes, bien. Y aquí también está la conversión en términos decimales. ¿Ok? Es súper, ahí lo mandó por el chat, para que ustedes la puedan descargar. Entonces, como les decía, ustedes pueden aprenderse esto, que tienen los valores típicos acá, hasta 90 grados, o aprender cómo hacer la conversión. Y aquí hay una animación bien interesante donde se estudia nuevamente cómo se hace la conversión de radian, perdón, cómo se define un radian. Entonces ahí tienen la circunferencia completa de radio R. Ustedes se van a mover un poquito para que el arco de circunferencia tenga la misma medida R. Y cuando eso ocurre, entonces ese ángulo tiene la medida de un radian, que en grados sexagesimales, perdón, como les decía, era 1
poquito más de 57 grados. Bien, denme un momentito, vuelvo enseguida. Voy a pausar la grabación. Entonces, aquí está la conversión completa. De hecho, esto llega hasta 360 grados, que fíjense, tiene el valor de 2pi. Entonces, ustedes pueden usar cualquiera de estos como punto de partida para comenzar su cálculo de un ángulo, o la conversión de un ángulo por proporcionalidad. Bien, típicamente se escoge este 180 y pi porque aparece el pi solito y no es necesario simplificar. Bien, si ustedes, por ejemplo, escogieran 362 pi, eso se puede simplificar automáticamente para que el pi no esté acompañado por algún coeficiente numérico, y eso les reduce esta relación a la relación de 180 grados. Y finalmente, para terminar, lo que estaba preguntando Isaac, que está acá, tenemos el tercer párrafo que está acá. Que Martina, por favor, no, Martín, que fue quien participó al final, si puedes escoger a alguien del curso para que nos lea el último párrafo del recuadro amarillo, por favor. La Fabiana. Ya. Fabiana, excelente. Hola. ¿Puedes leernos, por favor, el último párrafo? Sí. Ya, súper. Los radianes se usan como unidad para medir ángulos y su valor es positivo si su sentido es antihorario y negativo si su sentido es horario. Súper, muchas gracias. Entonces, aquí también se introduce algo que debería ser, o puede ser nuevo para ustedes, que son ángulos negativos. Hasta el momento ustedes solamente han tratado con ángulos positivos, ¿bien? Y en cuanto al sentido matemático, hasta el momento no tiene sentido hablar de ángulos negativos, porque ustedes pueden haber tratado, como aparecía acá, en esta imagen, de este lado de acá, con solamente ángulos en polígonos, por ejemplo, en circunferencias o lo más en algunos triángulos, y todos esos ángulos van a ser positivos, porque miden justamente, como yo les había contado recién, la relación entre qué tan separados están los dos aristas que lo forman, y comparar eso a los 360 grados en los que se separan los ángulos de el ángulo completo de una circunferencia. Pero en física en particular tiene sentido muchas veces preguntarse qué pasa con los ángulos negativos. Va a haber algunas situaciones en donde hay ángulos positivos y otras veces donde vamos a tener ángulos negativos, y por lo mismo se introducen acá muy brevemente la idea de tener ángulos positivos, que son los que se miden desde el eje X en sentido antihorario, o sea, yendo primero hacia arriba y hacia la izquierda, y en el sentido horario, o sea, a favor de las manecillas del reloj, hacia abajo y luego hacia la izquierda acá. Esos van a ser ángulos negativos, que vamos a ver aplicaciones de eso en las siguientes clases, bien, donde vamos a ejercitar justamente lo que vimos ahora, en particular la conversión entre grados decimales, perdón, sexagesimales y radianes, y esta diferencia entre ángulos positivos y negativos. Bien, si ustedes quieren adelantar materia, entonces pueden ver algunos de los problemas que hay más adelante, pero, como les decía, vamos a comenzar a hacer eso desde la clase del miércoles. Bien, eso, jóvenes, es lo que tenía pensado para que hiciéramos en este ratito. La clase del miércoles vamos a ir más de lleno con la parte trigonométrica y justamente cómo se relacionan estas cantidades X y Y con trigonometría. Bien, que esté muy bien, cuídense mucho. A la gente del lectivo entonces nos vemos más tardecito, y si no, nos vemos mañana para una clase de física. Que esté muy bien. Chaito. Chao, chao, que estén bien.